Lo conversábamos antes de la pausa con Raúl Ponce de León. Es un placer recibir al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, aquí en BTV Noticias. ¿Cómo le va, ministro? ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Transitando estos últimos meses de gestión. Sí, totalmente. Pero no sin temas importantes a resolver. Sí, todavía nos quedan muchas cosas en el ministerio, tenemos muchos trámites, muchos expedientes pendientes, tenemos situaciones que resolver y bueno, vamos a trabajar hasta el último día. ¿Era necesario dar la señal de convocar a la prensa por el tema de la información técnica del proyecto de la SATI? ¿Del informe técnico? Sí, me parece. Porque no es habitual que el Ministerio de Ambiente convoque para hablar sobre un informe técnico. En mi gestión lo hemos hecho en temas que son relevantes y me parece como lo hice en Punta Ballena. Exacto. Cuando se comunicó el informe técnico de Punta Ballena hicimos exactamente lo mismo. O sea, estamos siendo coherentes con temas que me parece que tienen una sensibilidad importante y que el Ministerio tiene que expresarse y dar conocimiento a la ciudadanía de en qué situación estamos, porque hay una demanda que nos están pidiendo, bueno, en qué etapa están, las preguntas son todos los días y me parece que está bueno que el Ministerio se exprese. Es que en aquel momento la movilización es, llamémosla así, social, de fuerzas vivas de la gente que vive ahí, y acá es un tema más político, parecería ser. No, tenemos también indudablemente... Ustedes vivieron lo que fue la audiencia que tuvimos ahí por Arasatí, y fue una audiencia bastante complicada en el sentido de cómo se manifestaron muchas organizaciones sociales y vecinos y demás. Ha sido un proceso largo que ha tenido una gran participación, pero también, digamos, ha habido mucha expresión de la sociedad civil y demás, que me parece que ameritaba que nosotros hiciéramos esa conferencia de prensa. Detractores de la iniciativa dicen que el lugar de toma de agua no es el adecuado y que incluso se había estudiado hace más de 50 años y que ya se había descartado. Bueno, sí, el tema es, nosotros tenemos colgado el informe en la página web justamente porque hay muchos capítulos de temas que han ido cambiando, ¿tá?, en el sentido de la fuerza que se han puesto sobre ellos, ¿no? Primero estuvimos viendo la toma, ¿tá? Tuvimos varios meses discutiendo el tema toma. Después tuvimos varios meses discutiendo lo que eran las cianobacterias. Después tuvimos varios meses discutiendo lo que era salinidad y después terminamos discutiendo lo que era el polder. O sea, se fue trasladando el problema a medida que íbamos levantando observaciones, ¿no? Y me parece que en el informe que tenemos, que es más de 120 páginas, algo así, me parece que queda muy claro, ¿tá?, todas estas instancias de consulta que ha habido, ¿tá?, sobre todo con la academia, sobre todo que ha aportado en las consideraciones, que tuvimos 500 consideraciones en la puesta en manifiesto, ¿tá?, que fueron consideradas todas, que están en el anexo 2 del informe, fueron levantadas esas observaciones por medio de nuestros técnicos. Nosotros llegamos a un informe donde tenemos la certeza de que no va a haber impactos ambientales inadmisibles. Y eso significa que hemos evaluado todas las etapas, desde la toma hasta el polder, pasando por las etapas que mencioné anteriormente, ¿no? Es difícil y complejo resumirlo en 2 o 3 vertientes, pero voy a intentar hacerlo. En estas últimas horas se conoció, o por lo menos trascendió, que había existido una carta de técnico de la Facultad de Ciencias, Facultad de Ingeniería, del Centro Universitario del Este, diciendo que si se toma agua del Río de la Plata para potabilizar, al no ser una planta desalinizadora, las condiciones de sal del agua no van a ser las adecuadas o incluso estarían por encima de lo aceptable. Para que la gente entienda lo que vivimos hace no mucho, no nos quedó otra que tomar agua del Río de la Plata y las condiciones de salinidad se tuvieron que mover los márgenes porque era una situación que ameritaba desde el punto de vista de la gravedad que nos habíamos quedado sin la cuenca de Santa Lucía. ¿Esto es así? Bueno, yo escuché una conferencia de prensa también que me parece fue del sindicato de OCE, en el cual nos decían que el informe del INFIA, que a eso se están refiriendo, un informe del INFIA, que no había sido considerado por el Ministerio de Ambiente. Un informe de INFIA que fue a pedido de OCE. Ese informe de INFIA, nosotros nos enteramos de que existía ese informe y fue a pedido de nuestros técnicos, lo solicitamos a OCE, lo evaluamos y está agregado al expediente. O sea, ese informe fue considerado y fue respondido, ¿tá? Ese informe indicaba de que los días de salinidad eran mayores a lo que planteaba el proyecto y demás. Bueno, nuestros técnicos los evaluaron y los técnicos concluyeron de que los episodios de salinidad, si bien no eran los que manifestaba el consorcio, tampoco eran que hicieran inviable el proyecto. Tenemos que decir también que todos esos episodios de salinidad, para eso está el polder, ¿tá? Para que los días que hay salinidad se tome agua del polder, que es un reservorio de agua, justamente para eso, ¿no? Esa es la garantía que tiene la planta. O sea, los días que haya exceso de salinidad no se va a tomar agua del Río de la Plata. No, se toma del polder, justamente se construye para eso.
Lo otro que se manifestaba, o por lo menos estuvo arriba de la mesa, es, y esto también quiero ser claro en la formulación de la pregunta para que se entienda, si ustedes analizaron el proyecto presentado por el consorcio privado o si ustedes analizaron lo que es mejor para el país. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes analizan si técnicamente y medioambientalmente es viable el proyecto Arasatí, porque ahí es donde promueve el consorcio Aguas, ¿cómo es el nombre de Agua del Uruguay, ¿no? Que forman varias empresas constructoras. El lugar donde está, o si eventualmente el Ministerio de Ambiente evaluó y dijo, no, mira, este lugar podría ser mejor que funcionara una iniciativa similar, Boca del Cufré, porque se estuvo manejando. O sea, ¿se analiza el proyecto que presentan los privados o se analiza lo mejor para el país? Este proyecto parte de una iniciativa privada. O sea, es este proyecto. Nosotros nos despedimos con este proyecto. Lo único que hicimos en el transcurso del análisis fue sugerir algunos cambios que indudablemente eran importantes desde el punto de vista ambiental. Como el trazado. El caño aductor pasaba por Ciudad de Plata. Entendimos que el impacto ambiental iba a ser muy importante y consultamos a la empresa a ver si podíamos cambiar ese trazado y se cambió y indudablemente mitigamos muchísimo el impacto en Ciudad de Plata al que venga por camino público y después que venga paralelo a la Ruta 1. El otro aspecto que se cambió también fue cuando pasaba por los humedales y el cruce de Río Santa Lucía. También tratamos de evitarlo, eso se consiguió por la empresa eso. Y bueno, pero lo que estamos evaluando es este proyecto. No y si este proyecto tiene los impactos ambientales admisibles o no. Eso es el informe técnico del Ministerio, que me parece que es lo que hay que separar de lo que es político. Esto es un informe técnico elaborado por técnicos que tienen muchísima experiencia en el Ministerio. Vale destacar de que este ministro no puso a nadie en esa dirección, o sea, todos son técnicos que vienen de periodos anteriores, que han firmado permisos como la primera planta UPM y de ahí para adelante, o sea, no hay ningún componente político en el análisis o sea, no hay ningún cargo de confianza, ni de director, ni demás que haya puesto este ministro en ese conjunto de técnicos, todo lo contrario, o sea, que dan una permanencia técnica en cuanto al criterio que excede este gobierno. Me parece que es muy importante a la hora de dar garantías. Y eso me parece que es el dictamen que hace este informe de técnicos que tiene una sólida formación, que uno de ellos es técnico del INFIA también. O sea, cuando se dice que la parte académica no fue consultado, que opina distinto, bueno, también nosotros tenemos integrantes de la academia que están opinando de otra forma. O sea, me parece que el informe que dio el Ministerio de Ambiente es contundente, es sólido y que por supuesto estamos abiertos a conversarlo. O se nos dice que el gobierno electo está analizando justamente ese informe, me parece muy bien, porque me parece que tenemos que hablar de cosas que realmente pasen. Nosotros nos hablan de observaciones que tiene el gobierno electo, no sabemos cuáles son, porque nunca nos llegaron esas observaciones. Sí me parece que es muy criterioso el hecho de que estén analizando el informe que nosotros presentamos, que analicen las otras opiniones que hay, y bueno, y entre todos quizás nos juntemos y veamos esa parte. ¿Qué margen hay para cambiar cosas si el gobierno electo tuviera una...? Porque usted dice algo que es muy importante. Esto es un informe técnico, es decir, elaborado por técnicos. Si lo quieren objetar, tendrían que objetarlo desde el punto de vista técnico, no argumentativo. Totalmente. Ahora, desde el punto de vista político, ¿qué margen de negociación tiene el Estado uruguayo para modificar el proyecto? Todo proyecto, sobre todo de esta envergadura, se hacen modificaciones. Sin lugar a dudas se pueden hacer modificaciones. Pero eso va más allá de la parte política. ¿Qué se decide hacer con ese proyecto y si se decide modificar o no? Yo lo que digo es, el Ministerio de Ambiente se expidió en el proyecto presentado y se expide en estas condiciones. Hoy por hoy, este proyecto, como está presentado, no tiene impactos ambientales inadmisibles. Si cambia el proyecto, obviamente vamos a tener que evaluarlo de nuevo. No toda la etapa, ¿no? Digamos, pero sí, las modificaciones. Las modificaciones, que no sé cuáles son, porque no están planteadas por ahora. Y bueno, entonces habrá que ver de nuevo si esas modificaciones tienen un impacto ambiental o no. Nosotros decimos que este proyecto, tal cual está, no tiene impactos ambientales inadmisibles. ¿Usted quiere participar cuando se conozca, la semana que viene ya sabemos que se va a conocer el gabinete designado, cuando lo llamen y le diga, Robert, no sé, el ministro es Ortuño, ¿lo va a llamar para una reunión para hablar de este tema mano a mano?
Pero por supuesto, la continuidad de los gobiernos más va a ser de los ministros. Yo tengo políticas, estrategias que tiene el ministerio, que obviamente tengo que transmitirle al nuevo ministro, para que justamente sean políticas de Estado. Tenemos políticas de aguas, por lo menos, que son a largo plazo. Tenemos muchos proyectos que hemos empezado nosotros y que van a terminar en la gestión del nuevo ministro. Obviamente que vamos a tener un periodo de transición totalmente abierto y transparente. Pero primero que fue no solicitado por el la presidente. transición marcha sobre ruedas y cuando hay un tema que es escabroso, llamémosle así, o que tiene divergencia. Pero este tema está en manos del Poder Ejecutivo hoy por hoy. Que obviamente nosotros deberíamos participar si es que de la solución de este tema o no. Pero hoy está en manos del Poder Ejecutivo y de las instancias políticas. Lo técnico ya nos despedimos. ¿Tá? En cuanto a la transición, con el futuro ministro, que no sé si es Túñez o no, pero el que sea, vamos a tener una transición totalmente amplia, transparente y, por supuesto, en un buen diálogo. Está totalmente, quizás no sea el área específica ni el informe, pero se lo pregunto. ¿Sí? El tema de los funcionarios, si van a ser privados, van a ser de OCE, porque ahí está el tema de la constitución, de la distribución del agua. La operación claramente va a ser de funcionarios de OCE, eso lo hemos dicho hasta el cansancio. ¿Tá? O sea, no hay inconstitucionalidad en esto. La operación de la planta va a ser de funcionarios de OCE. Está establecido así. ¿La distribución también? Por supuesto, es la operación de la planta. La operación de la planta bombea y viene a Recalque Melilla y ahí se distribuye. Eso va a estar a cargo de OCE. El contrato lo prevé. Bien. O sea, los privados solamente están para la... Van a ejecutar la obra, ¿tá? Y después están a cargo la toma y el traslado de la toma a la planta del agua. El traslado de la toma. La operación de la planta, la potabilización del agua y todo lo demás es de funcionarios de OCE. Bien. ¿Este era el gran proyecto que le quedaba por analizar o le queda algún otro que quiere llegar antes de marzo para resolver? Sí, tengo muchos temas pendientes, muchas estrategias. Nosotros el tema del Plan Vale, el Plan Vale es muy importante. Es algo que queremos dejar encaminado, porque me parece que la solución de la problemática de envases, de retorno de envases y demás, es un tema sustancial para el país. Todo lo que tiene política de residuos. Estamos en un tema de cierre de vertederos a cielo abierto, que es muy importante. Adrián Peña había tenía una iniciativa que era capaz que muy ambiciosa en cuanto a el reciclaje de los plásticos, los costos. Fue eso objetado en su momento por la Cámara de Industrias. Nosotros hemos trabajado muy bien con la Cámara de Industria estos 2 años permanentemente, con reuniones que yo le puedo decir que son casi mensuales, justamente en la aplicación y en seguir adelante con todo lo que tiene que ver el Plan Vale, todo lo que tiene que ver con la celda de residuos peligrosos, que también hemos trabajado mucho. O sea, venimos trabajando muy bien y son líneas estratégicas del Ministerio que obviamente exceden a un gobierno. Teníamos metas que quizás eran un poco ambiciosas, ¿sí? Yo firmé una resolución hoy prorrogando algunas metas para hacer viables justamente los planes, pero también tuvimos el tema de residuos electrónicos, que salió el decreto hace menos de un mes, que me parece que eso también es importante. Y bueno, hay muchas políticas para aplicar, que me parece que obviamente tenemos que conversar con el futuro ministro. La última, porque ya que lo mencionó, los inversores de Punta Ballena, después de que ustedes dieron su informe ambiental, tenían la posibilidad de responder y hacer modificaciones. ¿Y qué hicieron? Nosotros dimos vista y obviamente contestaron a esa vista. Por eso no hemos firmado la resolución definitiva. Contestaron de una forma importante, un informe bastante sólido, que obviamente nos lleva un tiempo analizarlo, pues fue muy voluminoso, solicitaron información. Pero no es que echaron para atrás el proyecto, ni mucho menos. No, el proyecto está presentado, simplemente lo que hicieron fue dar vista y presentarnos justamente los argumentos que tienen ellos a favor del proyecto. Y por eso se ha demorado un poco la resolución final, porque estamos en ese análisis. Me parece que es importante hacer ese análisis. Y eso nos tomamos todo el tiempo necesario para despedirnos, ahora también nos vamos a tomar el tiempo necesario para analizar todos esos descargos, que me parece que es lo que da garantía justamente a la resolución. ¿Y eso lo resuelven antes de que termine el gobierno? Pienso que sí. Robert Gubier, le agradecemos por estos minutos. No, gracias a ustedes, que pasen bien. Pausa.